Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola. Buenas tardes, profe. Hola, profe, Buenas buenas tardes. tardes. Tenemos muchas preguntas, muchas. Así que lo vamos a tener hasta la 1 de la mañana, profe. Yo creo que tienen demasiadas preguntas, pero es cuestión de organizar las ideas nada más. La, Bien, la prim- la primera eh, es qué es el desarrollo de sistemas, pero después. arrancando por ahí estamos Sí, sí. complicados. Bien, chicos, para hacerlo rápido, que podamos abarcar todas las dudas y todas las inquietudes, me presento, soy Mónica Dombina, yo creo que con ustedes tuvimos en algún momento algún otro encuentro, pero para aquellos que no me conocen, es un gusto poder tenerlos y la idea de esta reunión justamente es poder evacuar todas las dudas o las inquietudes para lo que va a ser el trabajo final de desarrollo de sistemas 2. Para su tranquilidad les cuento que este trabajo está mucho más reducido que de años anteriores, así que imagínense lo que venía en otras etapas. Así que lo que vamos a hacer es solamente abarcar algunos puntos más relevantes de la materia, como para que ustedes puedan ir entrando en calor, por decirlo así, para lo que va a ser su práctica final. La intención de este trabajo justamente es que ustedes puedan tomar desde una pequeña organización, nada exagerado, nada grande, siempre dentro de su entorno, que ustedes tengan contacto y que puedan acceder a ciertos datos. No se les pide datos sensibles, simplemente generales de cómo funciona esa organización. ¿A qué me refiero con organización? Un kiosquito, venta de productos, venta online, por ahí leí que tienen trabajo online, pueden tomar un pequeño sector de esa organización. Todo algo reducido, que no sea algo demasiado grande porque si no, no les va a alcanzar el tiempo para terminar, ¿sí? Yo tengo preparado, si bien les dije que esta clase o este encuentro era solamente para dudas y consultas, tengo preparado un resumen de lo que es la materia en sí. Si ustedes quieren, lo hacemos primero un repaso de todo ese resumen y a partir de eso ustedes hacen sus consultas o directamente quieren pasar a las consultas. Como le parezca mejor. Yo tengo Es, tres preguntas definidas. Bien, Leandro, todo lo que yo tengo preparado como resumen es lo que incluye en el final. Son ejemplos un poco más, no sé si, no es un... No les quiero dar un ejemplo de trabajos anteriores, sino que mostrarles un poquito algunos errores a tener en cuenta, algunas consideraciones a tener en cuenta de los puntos que yo les pedí. Si quieren, empezamos con eso, hacemos media hora y después sí pasamos directamente a sus consultas puntuales. Dale, profe, como usted quiera. Bien, me dan un minuto, vamos a compartir pantalla. Profe, perdón que le interrumpa. Yo ya le estaba haciendo, viste, una base de datos y todo cuando yo le mandé la pregunta. Estabas O estaba haciendo... haciendo como un sistema. O sea, ya me estaba encaminando más a otra cosa. Pero O sea, cuando dijo de eso, el sí, sí, la escucho. análisis quedó rezagado. Acuérdense, eso es un punto a aclarar. Esta materia es análisis y diseño, no es la implementación. Por eso yo me di cuenta cuando empezaron a preguntar que se estaban yendo demasiado a la implementación. Y lo único que hacemos nosotros acá en esta materia es analizar la organización y diseñarla, todo en papel. No nos vamos a, obviamente que utilizamos algunas herramientas de software para ayudarnos a armar, pero no es la implementación del sistema. No se crean bases de datos, no se codifica, nada de eso. Igualmente, del dicho al hecho, ahí pueden surgir 200 modificaciones. Obviamente, exactamente. O Yo, profe, sea, le consultaba, perdón que te interrumpa, Ricardo. sí. No, yo te preguntaba, profe, o sea, los diagramas así lo hacemos en compu porque yo tengo una letra horrible para hacer. No, obviamente no les voy a pedir que hagan a mano, no. A No, lo que me porque no me refería alcanza ni la era, hoja. claro, a lo que me refería era justamente al tema de el desarrollo en sí, lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, en No, veo como que otras nos sirvan materias, el día de mañana. Obvio, obvio. tal cual.
Bien, ¿me confirman si pueden ver? Se ve perfecto, profe. Dale, Bien. pasa. Este es un breve resumen de la unidad 1, ¿sí? Que va a ser las primeras actividades que les pido. Les muestro acá como para que tengan una guía. Estas son las actividades, ¿sí? Empezamos por la primera parte que les pide el nombre de la organización, un resumen y los diagramas. Estas parte 1 y parte 2. Eso es lo que vamos a ver en este resumen. Cuando ustedes inician el análisis, lo primero que vamos a hacer es ver cómo armar ese DFD, cómo comprobar errores y un breve ejemplo. ¿Cuáles son aquellos símbolos básicos? Esto es lo que ya vimos desde desarrollo 1. Una entidad que ustedes pueden identificar como cualquier cosa que interactúa con su sistema. Los flujos de datos son aquellos movimientos de información que hay entre esas entidades que son fijas y externas. Siempre tenganlo en cuenta, están fuera de su organización. Incluso puede ser partes de la misma organización, pero también que está fuera. Ustedes si toman una parte de su sistema, puede ser que un sector quede fuera y se convierta en una entidad externa. Los flujos de datos, como les decía, va a ser el movimiento entre esas entidades externas, los procesos y entre procesos o almacenes de datos. El proceso siempre va a ser una modificación de esos datos. Cualquier procesamiento o transformación de esa información se convierte en un proceso. Y por último, todo aquello que se guarda o almacena y luego se recupera se convierte en un almacén de datos. Si lo quieren comparar, sería la base de datos. Ojo que también puede ser una base de datos en papel o digitalizada. Si algún de la organización que ustedes están analizando tiene planillas en papel, también se convierte en un almacén de datos. Si tiene planillas en Excel, también es un almacén de datos. Si tiene ya una base de datos ya armada o ya tiene un pequeño proceso, un pequeño sistema, también es un almacén de datos. Una aclaración, lo que nosotros hacemos en esta parte es el análisis del sistema como está y darle la vuelta para armar un nuevo sistema, siempre pensando en que podemos armar uno nuevo y mejor. Cuando van a ver en algún punto de la unidad 4, ustedes van a tener que dar su opinión como analista de sistemas y entre esas opiniones de analista de sistemas puede existir que el sistema quede como está, esas son sus alternativas, que el sistema tenga las modificaciones que ustedes sugieren o que el sistema pueda comprarse un paquete ya cerrado o enlatado. Esas son las recomendaciones. Ahora, ustedes como estaban trabajando para una materia que tenemos que practicar, siempre la idea va a ser que ustedes armen un nuevo sistema, ¿sí? Bien, ¿cuáles son aquellas reglas básicas a tener en cuenta? Primero que nada, un proceso tiene que, o un DFD tiene que comenzar con un proceso. Si solamente tienen entidades externas, almacenes de datos y ningún proceso, ahí está el error, hay algo que está mal. Siempre comienza con un proceso y es nuestro DFD de contexto. No son objetos independientes, están todos conectados entre sí. Cada uno de esos procesos tienen que recibir flujos de datos de entrada y flujos de datos de salida. Si hay flujos de datos solamente de entrada o solamente de salida, ¿cómo es que está haciendo la transformación? No sé si se entiende. Si ustedes solamente entran datos a un proceso, ¿cómo es que ese proceso transforma si solamente entran datos? Lo mismo ocurre que si solamente salen datos. Otra cosa, un almacén de datos debe estar conectado siempre a un proceso. No puede estar conectado a otra entidad externa o, no les quiero decir mal, un proceso no puede estar conectado a una entidad externa ni tampoco entre entidades externas, siempre a un proceso. Las entidades externas tampoco se pueden conectar entre sí, porque es como que si estuviesen hablando entre ellas por fuera y la idea es que justamente se comuniquen con su sistema. Esos son 4 reglas básicas a tener en cuenta. Ahora vamos a ver con un ejemplo algunas cuestiones a tener en cuenta. Perdón que le interrumpa. Sí. Está por despegar el avión.
así que voy a cortar la comunicación. Quería saber cuándo va a subir esta clase a la página, si puede. Y lo antes posible trataremos de que el lunes esté habilitada. Bueno, y la semana que viene tenemos que presentar todo listo, ¿no? Y la semana que viene es el examen final. Perfecto. Bueno, profe, le agradezco. Cualquier cosa le puedo mandar por el foro de dudas, ¿verdad? Exacto. Listo, cuando llego a casa veo los videos. No hay problemas. Si lo puede subir. Gracias. Hasta luego, Ignacio. Consulta. Sí, Ricardo. En el caso de que una entidad externa yo la tome como un depósito, Sí. ahí entra información solamente. Sí, no hay problemas. Yo hablaba de los procesos. El proceso, ok. No, Entendí mal entonces. las entidades externas sí pueden o solamente enviar o solamente recibir, pero los procesos tienen que tener entrada y salida. Y lo que no le entendí bien fue el tema de almacén de datos. Ahora les muestro con un ejemplo. El almacén de datos solamente se comunica con procesos. No, sí, eso sí, pero el almacén de datos vendría a ser básicamente una base de datos. Claro, pero a lo que tenés que tener en cuenta es que tu organización puede ser que en lugar de tener una base de datos formal tal y como la conocemos en la informática, puede que tenga un cuadernito con notas y también es un almacén de datos. No, mi pregunta era, por ejemplo, en el caso de que yo tenga el sistema, se conecta a otro sistema, no se conecta, deja información en una carpeta y el otro sistema la toma. Pero ahí ya no tiene conexión con tu sistema. Por eso no necesitaría almacén de datos. No, directamente quedaría fuera, quedaría para analizarlo en tu otro sistema. Un sistema, por ejemplo, no sé, por decirte algo, un sistema de depósito deja la interfaz de maestros, se la deja en una carpeta para que la tome el ERP con las órdenes. Exacto. No hay conexión, no hay... Exacto. Lo que sí podés tener es que, por ejemplo, ese almacén de datos se conecta con un proceso y ese proceso envía esa información a tu entidad externa, que a su vez esa entidad externa... Ese vendría a ser otra cosa, con un proceso, con una API, con un web server, y eso es distinto. Yo estoy hablando, por ejemplo, algo viejo, no sé, te voy a decir, por decirte, no sé, una conexión en ASP que comparte los datos en Excel. Claro, pero a ver, ahí es donde ustedes tienen que separar, ¿sí? Ustedes están analizando nada más. No importa cómo está, cómo es el proceso viejo, cómo es, solamente el análisis, la parte lógica, no la parte real o física. Por eso te decía, si yo analizo que dejo información, no me hace falta el almacén de datos, por ejemplo. Y no porque ya estarías analizando desde otro sistema. Ok. Sí, lo dejarías afuera o para un análisis posterior para ampliarlo. Ok. Chicos, lo único que les voy a pedir es que mantengamos un poquito la cordura o el respeto en el chat, ¿sí? La idea de esto justamente es que podamos intercambiar contenido, podamos hacer como adultos, ¿sí? Pero veo que en el chat hay cuestiones que están un poco fuera de lugar, ¿sí? Si la situación sigue, los voy a sacar directamente de la charla. Discúlpeme, profesora, pero yo no le hice nada al loco este, no le conoce ni el perro, Pablo. Acá estamos para hacer dudas y preguntas, no para joder, hermano. Leandro, directamente ignora el chat. ¿Puede ser? Al final de la explicación voy a volver al chat a revisar y si la situación no mejora, directamente los voy a sacar. Lo mismo con las consultas, voy a responder al final, ¿sí? Si por ahí hay alguna duda o alguna inquietud que quieren cortar mientras estoy explicando, lo pueden hacer, no hay drama. Profe, buenas tardes. Sí, Ramiro. Una pregunta, porque me tiene medio complicado el tema de que yo, por ejemplo, hago el sistema, ¿no? Y pongo en el sistema lo que es un depósito, por ejemplo, o un departamento de contabilidad o administración. En el sistema en sí, ¿tiene que sí o sí hacer lógicamente, por ejemplo,
enviar un informe hacia contabilidad? ¿O puede ser que nomás el sistema sea de ventas, de que cargas una venta? No, tranquilamente puede ser. Directamente puede ser que ignores contabilidad. Ah, está bien, porque Sí. claro, yo me estoy haciendo mucho el lío de hacer el resumen, como de hacer un sistema que tenga otro sistema que envíe. No hace falta. Podés Está bien, hacerlo mucho más reducido incluso. está bien, muchas gracias. Solamente lo que compete a lo que querés analizar. Está bien, y agregar los otros departamentos como para que queden también, pero solamente analizar eso. Exactamente, solamente analizas un sector. Si no tiene Ah, ninguna interacción con contabilidad, ni le agregues. está bien. Bueno, muchas Porque si gracias. no, ahí vos lo que estarías haciendo es extender a un sistema mucho más grande y obviamente a la hora de desglosar y de hacer todo el resto del análisis se te va a ir de las manos en tamaño. Claro, porque yo en realidad subí, que ahí usted me lo comentó hoy, yo subí eso y ahí tranquilamente yo, por ejemplo, puedo hacer que el sistema tenga solamente contacto con el departamento de stock y el cliente. ¿Puede Tal ser? cual, exactamente. Está bien. Muchas gracias. No hay por qué. Ignacio, sí podés hacer sobre la escuela y los alumnos. No hay problemas. Profe, le hago una consulta. Sobre usted Dígame. que dijo que me había dicho, me respondió en el foro sobre impresos. ¿Eso qué sería? ¿Que imprimimos, le mandamos fotos, le juntamos el archivo? ¿Cómo es? Vi el mensaje y dije, voy a contestar en la clase. Ahora te comento. No es impreso. A ver, no es, ahí está la confusión porque el diseño de salida impresa no significa que ustedes tienen que imprimir. Les voy a mostrar ahora en el resumen a qué me refiero con una salida impresa. Perdón, a ver si entendí. Un ratito, Ricardo, Sí. le muestro para adelantar y que no le agarre un ataque del corazón al compañero. Esto es, a ver, un poquito más adelante. Voy a retomar, pero quiero mostrarle a qué me refiero con una salida impresa. Esto es una salida impresa, un informe, pero este es tu diseño. Fíjate que es solamente diagramas, ¿sí? Por ejemplo, vos tenés que hacer un informe para tu cliente, te pide que quiere el total de ventas de el mes de julio. Bien, haces un informe, pero ¿cómo sería el informe impreso? Pero no es que tengas que imprimir. ¿Se entiende? Sí, profe. Gráficos, resúmenes, Profe, estadísticas, todo eso se refiere a salida impresa. ma- em, para dar un ejemplo, por ejemplo, sería cuando imprimimos algo que nos sale antes por pantalla y después nos da la opción de imprimirlo. Exactamente. Eso Ok. Perdón, sería. Un yo PDF, por te- ejemplo. Ricardo. ahí yo tengo una duda. Sí. Si yo tengo un informe, o sea, un reporte, eso Sí. es lo mismo, un reporte de los clientes, ¿sí? Ujú. En el sistema. Y cuando hace el reporte de clientes, yo, o sea, anticipándote cómo lo vas a hacer, porque vos tenés que tener una idea, calculo, antes de hacer lo que vas a mostrar, lo que vas a hacer en pantalla e impreso. Tal cual. Si yo uso un componente que me dibuja el reporte con un PDF y el impreso es un PDF, los dos es exactamente lo mismo. Exacto. Es lo Ok. mismo. Lo que pasa que, a ver, cuando ustedes hacen un informe por pantalla, tal vez le van a dar un detalle visual, iconos, formas, filtros. Se refiere al filtro, claro. Claro, cosa que cuando está impreso no pueden poner lo que le va a salir ya es Bueno, el listado. ahí tenía la duda, si el informe en pantalla, porque el filtro no es un informe, el filtro es un combo que aparece antes del informe. Exactamente. O sea, Pero sí es una salida por pantalla. ok, perfecto. ¿Sí? Ezequiel, desde el inicio está levantada tu mano. ¿Vos necesitabas hacer una consulta? No, se ve que no. Bueno. Profe, si no le saco tiempo, ¿no? Que iba a seguir. Ajá. Una consulta más. Por ejemplo, el sistema que elijo yo, un ejemplo, es un sistema de venta cara a cara. Un ejemplo, Sí. el empleado de un local carga una venta que realizó. Sí. ¿Sí o sí tiene que aparecer el cliente o puede aparecer como usuario, por ejemplo, el empleado?
No, pero igualmente tiene que existir el cliente porque vos le vas a pedir datos al cliente. Por ejemplo, datos para la facturación, el nombre, el DNI, razón social, el tipo de O sea, pago que va a ser. Igualmente tiene que estar tu cliente como una entidad externa y también tu usuario, está bien. porque Está el bien. usuario es el que va a interactuar con el sistema. Pero ojo, que ahí los que interactúan es a través de un proceso. Está bien. Pregunta. Yo, Hoy estoy. profesora, perdón, Sí. yo estoy complicada con lo mismo, porque yo hice un sistema de venta tradicional de un negocio local, Sí, donde la venta se realiza por mostrador, sí. pero los vendedores le envían a la persona que factura los datos para que ella haga la factura y cobre manualmente en otra oficina. Bueno, pero ahí fíjate que vos tenés tu cliente, entran datos al sistema, salen datos del sistema y se va a otro sector, que en este caso podría ser facturación o podría ser administración o como le quieras llamar o como se llame en la organización. Entran los datos del cliente, se procesan en un proceso, valga la redundancia, y salen en otra entidad externa, que en este caso, no sé cómo se llamará en tu organización, pero suponemos que administración. Bueno, esa es tu otra entidad externa. O sea que yo en O realidad otro proceso. Y de ahí termina en lo el podría cliente. dividir Sí, podrías. para que no se me haga tan largo lo que es la parte de Exactamente. facturación de la parte de venta. Tal cual. Podés hacer la venta por un lado, dejar fuera facturación para que no sea tan extenso tu sistema, o si lo querés incluir, lo incluís como procesos. Profe, le hago una Perfecto, consulta. muchas gracias. De nada, Luciana. Sí, Leandro. Viste que usted me corrigió el mío que en uno hice un montón de flechas y todo. Yo, por ejemplo, viste que le mandé el de base de datos, hice cliente, había hecho cliente, servicio y factura, ¿no? Y después hice otro. Y este lo hice como más resumido y mejor, ¿me entiendes? O sea, como que me guía un poco mejor. Y después puse un almacén de datos que se llama pago, ¿no? Que del sistema de factura los pagos tiene que hacer la transacción, ¿no es cierto? O sea, como para así decirlo, en mi sistema. Sí. No sé si me entiende, o sea, esa era mi duda. O sea, lo traté de hacer un poco más sencillo, ¿no? No, está bien. Ahora yo voy a mirar en el foro, no me acuerdo bien cuál era la Sí, corrección que sí, te había hecho. yo se lo pasé a usted y lo hice nuevo los dos, para ver Sí, si sí, andan bien. ahora miramos y te digo cuál era el detalle. Cristian, Hola, profe. ¿cómo va? Sí, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Con lo que había preguntado Luciana, entonces una duda que teníamos más que nada entre nosotros era que el sistema en sí no tiene que estar basado, puede ser algo así como dijo ella, cara a cara. No Sí, necesariamente tranquilamente. necesita tener una interfaz, digamos, sería para manejarlo. Por ejemplo, porque no tiene que ser una aplicación, digamos. No, porque ustedes están analizando para crear esa... Claro, claro. Entonces, para sacar una duda, digamos, bastante grande, que es creo que la base de todo, esto es bastante subjetivo, digamos, o sea, todo el análisis que estamos haciendo es totalmente, depende de nosotros. Lo único que tenemos que seguir son las reglas que explicó, por ejemplo, que entidades no se comunican con entidades. Eso más que nada no me había quedado tan Bien, claro en el material, Cristian. y por Esa eso es la idea. decíamos con los chicos de hacer una clase. Así que muchas gracias, profe. Esa era la duda, creo que general. Después sí, todo lo, como dice usted, los pedidos, las dudas puntuales. Pero la duda creo que general era entender eso, digamos, el concepto en sí, Por eso es de que la yo materia. me resisto un poco a darle un ejemplo. Claro, sí, la entiendo. Para que no hagan algo parecido, será que no todos se basen en eso. Exactamente, que todos tengan pensamientos diferentes. No, sí, total. Si no, vamos a trabajar todo lo mismo, digamos. Claro, y la idea es que hay proyectos totalmente diversos. Claro, claro, sí. Bueno, esa era la duda, profe. Muchas gracias. No hay por qué. Le hago una consulta. Esperen un ratito, le respondo a Matías del chat. ¿Se puede hacer sobre una casa de renta? Sí, se puede hacer. ¿Renta de qué, si se puede saber? Bien, mientras me responde Matías, Ricardo. De artículo de video, dice, profe. Un alquiler de herramientas. Perdón, ¿alquiler de? Herramienta por lo que estoy leyendo en el chat. Ah, perdón, sí, no hay problemas, no hay ningún drama. ¿Puedo preguntarle? Solo Sí, para Ricardo. sacarme la duda. Pregunte, no hay problemas.
vuelvo de vuelta con la interfaz. Si yo cargo el maestro de artículos, el maestro de clientes y de proveedores, no necesito una ABM en el software. ¿Verdad? Sí. Pero Pero a ver, claramente no lo podemos hacer porque te pidió una ABM. bien, a lo que yo voy es que no tenés que desarrollar tu ABM. En todo caso, lo que vos tenés que hacer es el mockup nada más. Ok. Solamente Claro, la parte más o menos. gráfica. De ¿Cómo se cómo verían los quedaría. datos tomados? Una vez por la interfaz, ¿cómo se vería en el software el detalle del cliente? Exactamente. No, porque Esa es como la idea. está ABM, alta baja modificación, Sí. si yo recibo información, no podría modificarla, o sí, según el software. Sí, o sea, hacer como una captura de pantalla de tu sistema, cómo va a ser, explicando, ¿no es cierto? Exacto, miren, acá les muestro, ya que está la duda de lo que es la parte del diseño, esto es la parte del diseño. Me quedo ya en esta unidad, después volvemos a retomar lo otro. Cuando hablamos de diseño de entrada, ¿sí? Estamos hablando de todos aquellos formularios, diseños web, todo lo que se refiere a el ingreso de datos al sistema. Pero fíjense que esto es una imagen nada más, esto lo pueden armar, hay distintos software de diseño, hay mockup para descargar, ustedes lo acomodan a su sistema. La regla general es que sea fácil, que pueda cumplir el propósito, que las respuestas sean con precisión y que sea atractivo, pero es un dibujo nada más. Fíjense que este, por ejemplo, es el registro de una nueva cuenta. Se pide el nombre, el email, el password, la confirmación, el número de teléfonos y un botón. Pero es solamente una imagen, es solamente el Se mockup. puede pegar, ¿no? Solamente en el Word. Exacto, así como está acá. Tengan en cuenta cómo es el flujo del formulario, tiene que ir de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Fíjense el orden, lo que no queda estéticamente, por ejemplo, que un cuadro de texto esté más arriba, el otro más abajo, que a la vista sea incómoda, esos detalles. Por eso este es el diseño, es la parte, para mí es la parte más linda dentro de lo que es esta materia, es dibujar, hacer volar la imaginación con los detalles. Después, ¿qué secciones van a tener? Por ejemplo, si va a estar enmarcado dentro de la misma línea, las instrucciones para el usuario, si lo van a tener arriba, si lo van a tener por debajo. Estos son todos ejemplos o modelos de diseños para una entrada, ¿sí? Si lo van a hacer para PC o para escritorio o lo van a hacer para celular. Vieron que acá, por ejemplo, esto es un modelo de escritorio, pero esto es un modelo para celular. Estas son algunas tablas que teníamos, pero la vamos a pasar de largo. Después también tienen lo que es pantalla y formularios para la web. Fíjense que tienen modelos diferentes, tienen que ser sencillos, también consistentes, se tiene que poder movilizar. Las pantallas tienen que ser atractivas, fíjense la combinación de colores, la combinación de imágenes. Este es un ejemplo. Este sería el mockup para una página, comienza acá y termina acá. Y esto sería, por ejemplo, la página principal. Después tenemos el diseño de páginas de intranet. Fíjense todos los modelitos, pero solamente es el dibujo. Ustedes no tienen que hacer ningún desarrollo. Solamente cómo se vería, cómo sería la imagen de ese sistema que ustedes analizaron. Ustedes dicen, bueno, tengo que dar el ABM, como dijo el compañero, de un cliente. Bueno, ¿cómo se vería? ¿Cómo quedaría? ¿Qué campos le agregaría? ¿Cómo estarían los botones? ¿Los pondría a la izquierda, los pondría a la derecha? ¿Pondría un menú? ¿Pondría algo que separe las secciones? ¿Tendrían distintas páginas? Eso es lo que se pide con esto. Fíjense, jueguen un poquito con la imaginación en la variedad, si van a tener textos desplegables, si van a tener botones básicos, si van a separar en distintas páginas, qué tipo de retroalimentación, si el usuario escribió mal, qué le devolverían, ¿sí? Y lo que es diseño de salida, como les explicaba recién, ¿cuál es el propósito? El cliente quiere ver un resumen, el cliente quiere ver estadísticas, quiere ver listados.
Ustedes tienen que ver cuál es el propósito. En este ejemplo es solamente resumen, es como un tablero. A ver, ¿cuántas personas de la ciudad son? ¿Cuántos son de afuera? ¿Cuántos son extranjeros? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Todos datos estadísticos. ¿Qué porcentaje de ventas en el mes en comparación al mes anterior o al año anterior? ¿Sí? O el listado de todos los clientes. Listado de todos los clientes de edades entre 18 y 25 años. ¿Cuáles fueron las entregas que hicieron a tiempo? ¿Cuáles fueron las fallas que tuvo o devoluciones que tuvimos? O sea, todo eso se refiere a la salida, todo lo que el cliente quiere que le devuelvan. La salida puede ser por pantalla, que pueden ser los informes como ustedes estaban comentando, con filtros, con PDFs, y la salida impresa, como si fuese a imprimirse, pero no me tienen que entregar impreso, ¿sí? Solamente el diseño y el dibujo. Y los distintos métodos. Yo esta presentación ya la tienen publicada en el campus virtual, no me quiero extender demasiado en lo que es teoría, pero lo pueden tener y ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, y los factores a considerar para la salida impresa. ¿Qué tipo de diseño? Si van a usar colores, ¿tiene el cliente impresora a color? ¿Vale la pena hacer un diseño impreso a color, siendo que lo van a imprimir en una impresora blanco y negro, o conviene ya hacerlo en escala de grises? ¿Cuál es la característica de un informe por pantalla? Siempre la simpleza. Fíjense que un cliente donde se le complicó un poco la cosa, se pone un poco más resistente a los sistemas. Generalmente alguien que no tiene el hábito de utilizar software, si hay algo muy complejo le va a costar mucho entender. Entonces, cuanto más simple, mejor, manteniendo siempre la consistencia y que pueda tener un flujo de movimiento coherente, y sobre todo que sean atractivos. Pero después le podemos vender el soporte mensual por hora. No. Pero no es la idea. O sea, a ver, no es la idea esa, sino que el cliente quede contento con su sistema. No es lo mismo que diga, encima le tengo que pagar cada mes para que me diga para qué sirve esto. Corte mínimo 1 hora, un mail es 1 hora. Damaris, veo que tenés la mano levantada, y Ariel también. Sí, profe, buenas tardes. Bueno, justo me tuve que perder un ratito, no escuché y agarré la mitad de los diseños de entrada. ¿Eso es mediante captura? ¿Le tenemos que mostrar, profe? Repito, Damaris, los diseños tanto de entrada, de salida, de base de datos son dibujos, son mockups, ¿sí? Ah, bien. No es que tengan que hacer una captura, porque no van a desarrollar nada, solamente van a diseñar. Sí. Existen varios software, eso los dejo a criterio de cada uno, para el diseño de mockups. Pueden armar en cualquiera de esos diseños, pueden adaptar algunos diseños que ya existan. No copian, por favor, traten de hacer algo propio que justamente les sirva como práctica. Valoro mucho el trabajo personal, así que preferiría que sean ustedes los que armen o desarrollen. Bien, ¿Ariel? profe, tengo otra. Bien. Ay, perdón, sí, Damaris. Yo, por ejemplo, quiero enfocarme, porque la verdad que todavía no empecé, en la parte de mi emprendimiento. Prácticamente tengo un emprendimiento. Bien. Y en sí todavía no estoy, no lo inicié, pero esa es la idea, de hacer pedidos, o digamos registrar pedidos sobre la fábrica de productos de limpieza. Entonces a mí, yo creo que me iría por el tema de registrar los clientes y sus pedidos. Bien. Lo que no entendí sería el flujo de datos. Ahí ya me perdí. El flujo de datos, o sea, empezaría con el cliente, ¿verdad? Y obviamente llega tu cliente y ¿qué hace? Te hace un pedido, empieza desde ahí. Y cuando vos vas a tomarle el pedido, le tomás los datos, porque si no, no sabés quién es el que te está pidiendo. Bien.
Bien, bien. Gracias, profe. No hay por qué. Última. Perdón, Hay, antes de continuar, ¿quién es Pablo ALM? no ¿Eh? sé, no lo conozco. Yo. Pablo, ¿algún problema? ¿Algún inconveniente? No, era Fodan. La idea es que el chat lo usemos solamente para consultas. Los chistes, ya estamos a tercer año y a punto de recibirse como profesionales. La idea es mantener la idea. Ustedes acá cuando se están formando, no se están formando solamente en contenidos. Se forman en general. La idea justamente es que se comporten como profesionales también. Otro comentario similar, Pablo, y directamente voy a sacarte de la clase. Vale, perdón. Comportémonos como adultos. Ricardo. Sí, consulta. Hay una página, no sé si seguramente usted la debe saber, que no me la acuerdo yo. Por eso le estoy preguntando. Estamos complicados. Donde están los... Sí, no me acuerdo, es algo con un guión. Donde están los estándar del tema de las presentaciones. ¿Te referí Draw.io? No. Donde están los estándar, por ejemplo, el tamaño de letra, el interlineado doble. Esas son las normas APA. Bueno. No les pedí en normas APA para que no le compliquen la existencia. Se puede existencia. hacer con interlineado doble, ¿verdad? Medio ancho te queda el interlineado. Profe, le hago una consulta. Sí, Leandro. Con los diagramas cubrís 10 páginas tranquilamente. Con los diagramas, yo creo que llegué a cubrir, profe, una página, algo de eso. Bueno, le voy a lo que mi consulta, profe. Yo me hice mi propio sistema, ¿no? Sí. O sea, bueno, lo hice con Visual Studio y todo y le subí al trabajo como captura de cómo es cuando da una alta y baja modificación. Bien. Pero ese es mi criterio. En tu caso, Leandro, si vos ya hiciste ese trabajo, ya te tomaste el trabajo de armar o ya tenías algo previo, no hay problemas que hagas capturas de tu propio sistema. Lo que no quiero es que se pongan a desarrollar algo ahora en profe, el corto tiempo. Lo hice, yo lo tomé como ustedes dieron en el trabajo en el enunciado, yo lo tomé así, como ustedes viste que el material está alta y baja y modificación y eliminar, ¿no? Yo le hice captura de pantalla como lo hice yo. Y después, por pantalla cómo se vería, ¿no? Cuando el cliente carga o borra o eso. Queda perfecto, no hay problemas. Perfecto. ¿Y a qué se refería, profe, con la página eso del diagrama? Me asustó, profe. ¿Cómo dijo usted que abarca como 10 hojas? Eso no... no entendí, Leandro. ¿Cómo? No, profe, que usted había dicho que el diagrama nos va a llevar como bastante hojas. Yo creo que mínimo... No, pero ¿a qué me refiero? Fíjate, tenés DFD 0. Sí. Puede ser que te tomes media página, ese no hay problema. Perdón, el de contexto. DFD 0 es un poco más amplio. Si la visual te queda en una sola página o en media, bueno, ahí ya tenés. Después tenés todos los diseños de entrada, diseño de salida, diseño de base de datos. Ahí nomás ya tenés 5 páginas. Después, ¿cómo diseño de base de datos? Claro. Tenés que hacerlo con las relaciones. El trabajo, ahora. Entre la introducción, entre la conclusión, entre la portada y completaron las 10 páginas, aunque no lo quieran. También, pero no, yo me asusté, profe, digo, pero ¿no? en el enunciado no hay nada que diga diseño de base de datos. Sí, fíjate que te lo pide la profesora, tenés que hacer un diagrama, ¿cómo vos lo relacionarías? No sé qué punto sería. Fíjate. El punto número ya te digo. No, tenés razón, saqué el diseño de base de datos. No sean malos. No, sí, tenía, el año pasado tenía. Entonces, ¿qué hago, profe? ¿Lo borro? No, déjalo. Si ya lo tenés, déjalo. Estaba segura que había agregado, pero no, saqué. Ya perdió, ya está. Sí, ya perdí en este punto, pero sí, anteriormente estaba. No. Están los diseños de interfaz y estaba antiguamente el de base de datos. O sea, ya el que tiene, que lo agregue y el que no, bueno. O sea que tengo que sacar el interlineado doble entonces.
que sea lo más simple. O sea, a ver, Sí, hay mucho que tu gráfico. documento no sea 3 líneas en una hoja, a eso me refiero. Claro, igual lleva mucho gráfico. Mucho gráfico, exactamente. El trabajo de ustedes está basado en los gráficos. Voy a responderle a Tatiana. Tatiana, ¿me decís si hay que agregar una explicación de los DFD? No, ¿por qué? Porque tu punto número 1 del trabajo ya es la explicación. Vos en tu punto número 1 tenés que decir cómo se llama la organización que elegiste y hacer el resumen de las actividades del negocio. Y acá me voy a adelantar directamente al ejemplo. Quería mostrarle algunos errores a tener en cuenta, pero volvemos para atrás después. Mira, este es un ejemplo. Este es tu resumen. Vos tenés que contar cómo funciona tu organización. Por eso es que no tenés que hacer un detalle de una explicación de cada DFD, porque de acá, de este resumen, es de donde sale justamente el DFD que vas a hacer. Por ejemplo, fíjense que acá son 7 pasos. Es venta de ropas o venta de moda, en este caso de alta calidad, lo pueden obviar o no. Primero, ¿qué hace? Cuando entran los pedidos de los clientes, se actualiza tanto el archivo maestro de artículos. Voy a ir a la página. Perdón, pero eso ya sería algo más hiper detallado de lo que hace Es el detalle. Ese es el punto número 1. O sea, vos aplicás tu organización que haces y después lo volcás con los diagramas. Exactamente. Claro, yo vi resumen de actividad de negocio y te puedo decir, no sé, la empresa de limpieza se encarga de... No, pero a ver, ustedes tenían el ejemplo y es más, en el trabajo les dice de dónde tomar el ejemplo. Esto es el resumen de las actividades del negocio. Ustedes tienen que contar qué hace. Por ejemplo, cuando entran los pedidos de los clientes, se actualiza tanto el archivo maestro de artículos. Puede ser que no pongan de esta forma, el archivo maestro de artículos. No. Puede ser, se actualiza la libreta, se actualiza la base de datos, se carga el cliente. Hay chicos que me están diciendo que tienen una venta tradicional cara a cara. Bueno, llega el cliente, le pregunto el nombre, le pregunto los datos para facturar. Lo anoto, en algún lado lo anoto porque si no me olvido, ¿sí? En un Excel, en un blog de notas. Eso, ustedes tienen que detallar qué hace. Si el pedido es de un nuevo cliente, ¿qué hago? ¿Le cargo al nuevo cliente? Anoto sus datos nuevos, le cargo el WhatsApp, le hago como contacto porque después le mando. Descripción de los casos de uso sin el formato del caso de uso. Exactamente, es una descripción de los casos de uso. ¿Sí? Detallan todo, en base a ese detalle, arman su diagrama. Este es su primer diagrama. ¿Cómo se llama este diagrama? Ese es el de contexto. Bien, ¿por qué es el de contexto o por qué tan rápidamente saben que es el de contexto? Porque está el 0 y es externo. No está el detalle de lo que hace el software. Exactamente, es un solo proceso, ¿sí? Siempre va a tener el número 0 y va a tener el nombre del sistema. Acá invéntense ustedes un nombre fachero, le ponen un nombre a su sistema, ¿sí? Y van nombrando todas aquellas entidades que van a quedar afuera. Acá en este caso tenemos 3. Fíjense que se repiten. ¿Por qué se repiten? Para no cruzar flechas. Yo en alguno de los ejemplos que me pasaron en el foro les dije, organicen el diagrama que no se crucen flechas. Pueden duplicar una entidad, no hay problemas. Por ejemplo, en una de las entidades ponen todos los flujos de entrada, en otra de las entidades ponen los flujos de salida. Luego van agregando todos aquellos flujos que corresponden a eso. Por ejemplo, si yo tengo un nuevo cliente, ¿qué hago primero? Registro mi nuevo cliente o hago el pedido del cliente. Fíjense que tengo esos flujos de datos. Sean concisos con el nombre, cortito y no tan largo porque ustedes esto lo tienen que plasmar al diccionario de datos. Después en el diccionario de datos van a indicar qué datos va a tener ese flujo de datos. Pero respondiéndole a Tatiana, no tenés que explicar esto porque justamente tu explicación está acá, en este punto número 1. ¿Sí? Entonces, una vez que armaste o armaron el DFD 0, comienza el DFD de contexto, pasamos al DFD 0.
Y acá van todo el detalle. Fíjense que se mantienen, sí o sí se mantienen todas las entidades externas. Y se mantienen también los flujos de datos de entrada y de salida. Siempre son los mismos. Hagan de cuenta que esto es un bloque cerradito, ¿sí? Entran y salen los mismos flujos de datos. No le agreguen y no le cambien nombres. Una vez que desglosaron, encontraron que necesitan agregar más flujos, vuelven atrás en su diagrama, ¿sí? Y agregan acá. Vuelven a agregar. Y ya a propósito de esto quiero pasarme a los problemas o los errores que hay a la hora de armar un DFD. Profe, una pregunta a eso. Sí. O sea, en el diagrama de contexto, por ejemplo, yo pongo pongo el 0 y sistema, un ejemplo, un sistema, ¿no? Y está conectado con el cliente y un ejemplo y la contabilidad o la administración. Sí. En el diagrama 0, ¿tienen que estar esos 3 y no puede haber otro más? A eso me... Va a estar cliente, administración y ¿quién más? Y estaría el sistema. ¿Sí? Eso nomás. O sea, y ahí tendría que unirlo. El sistema es lo que desglosás y lo convertís en DFD 0. Claro, o sea, pero a la vez tendría que estar todo unido como si fuera el contexto. Claro. Ahí les voy a mostrar con un dibujito. Está bien. Les muestro acá, fíjense, su primer paso de escribir o hacer la lista. ¿Ustedes ven completa la presentación? Porque yo la estoy viendo Sí, cortada. profe. ¿La pueden ver bien? Sí. Bueno, el primer paso es armar esa lista de acciones o actividades que tiene su organización y de ahí van a detectar quiénes son entidades externas, qué flujos de datos se mueven, qué procesos aparecen y sus almacenes de datos. Paso número 2, arman el diagrama de contexto con todas las entidades externas y los flujos de datos. Y acá les quiero mostrar porque esto les puede ayudar. ¿Vieron que tiene un recuadrito gris, perdón? El DFD 0, ¿sí? Acá en su diagrama de contexto. Mantengan ese cuadrito gris. Tienen una entidad, 2 y 3 entidades con entradas de datos, salidas de datos. Fíjense que desde las entidades entran datos, pero en el proceso siempre van a entrar y salir. No puede haber solamente entrada ni solamente salida. Cuando desglosamos, fíjense, acuérdense del recuadro gris. Tenemos que dibujar nuestro diagrama 0, en donde se muestran más procesos y en este nivel ya pueden mostrar almacenes de datos. ¿Se acuerdan del cuadrito gris? Esto hagan de cuenta que es su DFD 0, pero desglosado por dentro. Se mantuvo el número de entidades y se mantuvo el nombre de los flujos de datos de entrada y de salida. Eso queda inamovible, porque son los datos que entran y los datos que salen. Lo que ustedes desglosan es lo que está en el medio, ¿sí? En el medio se agregan más flujos de datos, se agregan más procesos, pueden aparecer almacenes de datos. Fíjense que en todos los casos hay flujos de entrada y de salida, flujos de entrada y de salida, y lo mismo ocurre con un almacén de datos. Si ustedes tienen un almacén de datos que solamente ingresa datos, ¿y cuál es el chiste? ¿Para qué les serviría guardar datos que nunca recuperen? También tienen que tener entrada y salida. Es lo mismo que yo diga, bueno, guardo en mi cuadernito, pero nunca más en la vida toco el cuadernito. Ese sería el punto. Consulta, ¿es necesario? O sea, yo por ejemplo, en el de contexto, el cliente tiene una entrada. Sí. Con un nombre que, no sé, por decirte, es, para ser exacto, realizar pedido. Uh-huh. Ahora, en el 0, Sí. tengo más cosas de entrada del cliente. Entonces O sea, te está faltando completar tu DFD de contexto. Tenés que agregar esos flujos de datos de entrada que te faltan. pero pasaría a ser un 0 entonces. No.
A lo que voy, si vos acá, en este, detectaste que necesitas más datos de tu cliente, es decir, que Yo, lo vas por ejemplo, en el 0 le puse, en el contexto le puse realizar pedido, y en el 0, si bien realiza el pedido, también le entra el ID del cliente y el pago, por decirte algo. Bueno, entonces esos dos flujos te están faltando acá. O sea, profe, que un ejemplo, no basta con poner solamente información como general, sino que poner todo lo que va a entrar, sí o sí. No, porque acuérdense también que ustedes en el diccionario de datos, a ver, pedido de cliente, ¿qué implica? ¿Qué es pedido de cliente para vos, Ricardo? Que ahí tengo otra duda con el diccionario de datos, porque pide el diccionario de datos y a donde va el anexo usted está mostrando la estructura. Eso yo ya respondí en el foro. Estructura de datos y diccionario de datos es lo mismo. Pero por el diccionario, por lo que entendí yo, el diccionario de datos, por ejemplo, el campo cliente no es el campo cliente, que es un campo de texto que tiene una extensión de 50 caracteres. Esa es una parte. O sea, vos y no les pido para que no sea tan extenso. Yo creo que en el diccionario de datos es como vos volcarías, no sé, por ejemplo, idea del cliente, más no sé qué, un ejemplo, ¿no, profe? Exacto, ahí está. Fíjense, en el diccionario de datos van a tener... Me voy a adelantar. Si ustedes están entendiendo así, yendo y viniendo, si no, me dicen paramos y vamos en orden. No, tenía la duda con el diccionario de datos. Para mí el diccionario de datos cuando estamos con el diccionario de datos, tienen que plasmar todos los flujos de datos y todos los almacenes de datos. Ahora, ¿cómo lo arman? Con la notación algebraica, ¿sí? ¿Cómo lo arman? Así. Y acá el claro ejemplo de un pedido. Tu pedido de cliente va a tener el número de cliente, el nombre del cliente. Por eso acá yo creo que en tu caso o en tu ejemplo, cuando vos pedís el ID, ya lo estás pidiendo dentro del pedido del cliente, ¿o no? Claro, pues yo puse el cliente registrado como una entidad externa. ¿Cómo? Como entidad externa puse un cliente registrado. Claro, entonces ahora, ese cliente te va a hacer un pedido. Bueno, en ese pedido, ¿qué va a incluir? Claro, pero ¿qué se desglosa ahí? ¿El cliente? O sea, vos desglosás todos los datos del cliente. Claro, en ese flujo de datos que es pedido del cliente, ¿vos qué le pedís al cliente con pedido del cliente? Porque en todo caso vos podés pedirle un flujo de datos que sea registro del cliente. Es como para tener una idea, ¿viste, Ricardo? Cómo es una base de datos. Perfecto. Lo que yo no tengo la duda es, el pedido del cliente, por decirte algo, es un proceso. Está bien, puede ser un proceso, sí, está bien, es correcto. ¿Qué se carga en el diccionario de datos? No, el proceso no se carga, se carga el flujo de datos. ¿Qué datos le vas a pedir al cliente? Y por decirte algo, el ID, que sería como una clave única, sí. ¿Se carga dentro del cliente o...? No, dentro del flujo de datos del pedido. Pará, porque yo creo que vos estás confundiendo un flujo de datos con un almacén de datos. Me marea eso, la estructura del diccionario. Esta es la estructura, así tenés que armarlo. Está bien, pero ahí yo veo, por ejemplo, el pedido del cliente. Y ¿qué es un flujo de datos? Perdón. En el pedido del cliente. El pedido del cliente es un flujo de datos en un DFD. Disculpe, profe, por ejemplo, yo en el pedido tendría que marcar el producto, la cantidad, qué clase. No, ¿por todo qué? Con más. A ver, acá este flujo se refiere a un cliente que entra a otro proceso que puede llamarse registrar pedido del cliente. Le estoy inventando acá algo así. Está bien, pero el cliente también se tiene que... Bueno, pero podés registrarlo, hacer otro flujo de datos. Acá este es un pequeño modelo nomás. Por ejemplo, Ricardo, ponele que vos tenés un sistema de aparcar vehículo, ¿no? Vos, loco, que le tomás, por ejemplo, la matrícula al vehículo, que le dé la matrícula, ¿no? Por ejemplo, la hora, cosas así. ¿Me explico, Ricardo? Está perfecto. Lo que no entiendo es el cliente y el pedido del cliente. El pedido del cliente, es un... Eso es como un ejemplo de sistema, Ricardo. Pero, Ricardo, ponele otro nombre. No, bueno, le ponemos José con el ID 1, ¿sí?
¿Qué dato tiene, José? Van concatenada. Y el No, nombre, pero el pará, apellido. no. Parece que te estás yendo para base de datos con el Pará un ID. poquito, pará. Eso que vos me estás nombrando es lo que vas a cargar en el almacén de datos. Ok. ¿Sí? El ID, el nombre, el apellido, el DNI. Pero vos cuando le pedís, cuando llega tu cliente que ya está registrado, ¿qué vos le pedís? Está bien, vos le podés conocer al cliente, pero si no le conoces, ¿qué es lo que le pedís? Y algo que sea único, no el nombre, porque pueden El haber nombre. 10.000 nombres. No, pero vos, a ver, estamos frente a frente, venta. Los datos Sí. Buenas personales. tardes, don El señor. DNI. El DNI, bueno, entonces, Bien. para hacer el pedido del cliente vos le estás pidiendo el DNI. ¿Qué más le pedís? ¿Qué va a querer? ¿Qué Nada más. necesita? Bueno, pero eso es... Y bueno, ahí es donde me parece. Por eso, Ah, a eso es lo que voy. Imagínate la escena real. Llega el No, cliente. está bien, con el cliente está todo bien y después la facturación y lo que sea o lo que dejes en otro lado es algo que ya está... Por ejemplo, acá podemos quitar un montón de datos porque acá a lo mejor este pedido de cliente está pidiendo demasiada información. Estoy mostrando con mi viroma y nada que ver acá. Esto puede estar pidiendo mucha información. Pero por ejemplo, puede llegar el cliente, puede decir, bueno, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Me puede decir su número de DNI? Bien, DNI. Después, ¿qué va a necesitar? Productos. ¿Qué cantidad quiere de esos productos? Cantidad. ¿Dónde quiere que lo mandemos? Dirección de envío. Habría que Profe. descartar todo lo que está entre flechas en el DFD0. Claro, todo lo que están en las flechas. Un ejemplo, si mi sistema pide, no sé, nombre y método de pago, solamente iría nombre y método de pago en el diccionario de datos. Claro, exactamente. Está bien. Hay que seguir las reglas esas para el flujo de datos, lo que sería lo que vos pones en las flechas, el nombre que vos le pones al proceso, no sé, al flujo. Tiene que estar en el diccionario de datos el mismo nombre. Sí, no, pero la regla de la AR, esas las terminaciones. Ay, no entendí la última parte. Por ejemplo, no le pondrías validación le pondrías validar tal. Ah, está bien, tiene que ser un sustantivo en los flujos de Sí, datos. Son sustantivos. Ok. Bien, un detalle más, por ejemplo, fíjense que acá en este flujo de datos pide nombre del cliente y acá lo vuelvo a desglosar. El nombre del cliente, ¿a qué corresponde? Primer nombre, segundo nombre, apellido. Lo mismo, dirección. ¿A qué corresponde la dirección? A la calle, el departamento, la ciudad, el estado, el código postal. El nombre del cliente sería como en el ABM. ¿Sí? Fíjense que, otra cosa, otro detalle. Supónganse que ustedes tienen clientes y proveedores. Y hay datos que se van a repetir. Por ejemplo, el proveedor van a tener dirección, teléfono, nombre. Entonces pueden usar este mismo desglose para ambos. En todo caso, en lugar de poner nombre del cliente, pueden poner solo nombre y pueden usar nombre acá, nombre en el proveedor, nombre en el inquilino, nombre en lo que sea. Lo mismo dirección. Dirección real del cliente, dirección de envío, dirección del proveedor, pueden usar lo mismo. Tendría que hacer los datos de una tabla de SQL. Profe, Sí. yo por ejemplo en mi diccionario de datos puse, por ejemplo, cliente, ID del cliente, que en paréntesis DNI, nombre, apellido, o sea, nombre, más apellido, más dirección, más localidad, correo electrónico, más teléfono. ¿Estaría bien o no? ¿Eso qué es? ¿Un flujo de datos, un almacén de datos? ¿De dónde viene? Contextualizame. O sea, sí, del diagrama que yo hice, ¿no es cierto? O sea, yo le pregunto si estaría bien ese diccionario de datos que hice. Sí, estaría bien, pero eso sería como el registro del cliente, ¿no? Sí, sí, sí. Porque vos toda esa información le pedís una vez, después vos no le volvés a pedir toda la información. ¿Tiene que tener algún orden? No, no tiene que tener orden. Profe, y una pregunta, para que esté en el diccionario de datos, ¿tiene que estar guardado en un registro? ¿Sí o sí esa información? ¿Tiene que ir a un registro? Quiero decir, a un almacén de datos. No necesariamente. Porque vos podés usar esa información para transformar datos que después se pueden ir a otro sistema o a un almacén de datos.
puede existir o no almacenes de datos. Y esto en realidad tendría que ser como en un archivo aparte. Sí, Así. es un archivo aparte. Y fíjense acá, si Pero no volvemos lo un ponemos poco- entonces en el mismo Word. Sí, lo tienen que poner en el mismo Word porque me van a entregar un solo PDF, no me van a entregar un montón de archivos. ¿PDF? ¿Pidió PDF? Exactamente, el documento que tienen que Ok. entregar es un archivo en PDF con todas las actividades. Porque si no está ordenado es imposible buscar. Por Claro, eso, imagínate, es un libro organizalo casi. como vos quieras y después lo pasas al documento de Word. Profe, ¿Qué pasa? y otra... Quiero cerrar acá nomás con una idea antes de Sí. seguir. Existen dos tipos de diccionarios de datos. Están los integrados que suelen venir ya en los motores de base de datos. Que esto tal vez son los que ustedes mayormente conocen y es lo que le está generando confusión. Estos diccionarios de datos tienen un mantenimiento automático y funcionan durante toda la vida. Estos se llaman diccionarios de datos integrados. Pero después tenemos los diccionarios de datos independientes, que son los que estamos armando nosotros ahora, que no forman parte de un motor de base de datos, que existen software bastante caritos como para armar estos diccionarios de datos, pero la idea ahora es que ustedes lo puedan armar con sus propios diagramas. Y no realmente se ajustan a la base de datos real, porque ahí es la confusión que yo escucho con Ricardo, es decir, estructurado, tiene que pedirme esto, esto y esto, pero no, a lo mejor te pido 2 datos nada más. Profe, Pero perdón que le no interrumpa. condice con la base de datos. Es esto. Sí, Leandro. Yo, por Luciano. ejemplo, profe, ahí le mandé en el chat, le mandé si estaría bien así mi diccionario de datos. Le pregunto eso. A ver, tengo al cliente. Pero ¿este cliente qué es? ¿Es un flujo de datos? Es una entidad. No, pero entonces no tenés que describir entidades, porque lo que tenés que describir, y volvemos acá, en el diccionario de datos. Pero, profe, un flujo de datos, o sea, ¿cómo sería si en el flujo de datos, por ejemplo, mandamos información? Por ejemplo, irían datos ahí. Ajá. Pero ¿Y no cómo tienen sería? que nombrar a las entidades. Fíjense que solamente se recopilan datos de... Esperen que no estoy encontrando la parte. Flujos de datos y de... Sí, ahora entendí, profe. Por ejemplo, ID del cliente y uno tendría que hacer como se hizo en la descripción de mi sistema. Con el sí, ahora entendí. Entonces acá, por ejemplo, podrías poner datos del cliente, que sería tu flujo que entra. O Y ahí información tenés del el ID cliente. del cliente. DNI estaría de más. O pones DNI o pones ID del cliente. Ahí decidís. Nombre, apellido, dirección, localidad, correo electrónico. y Mi todo hermana eso. tenía el DNI duplicado con una mujer de Misiones, así que puede pasar todo acá. Todo es posible. Por eso. No, pero a lo que voy, al trabajo de ahora, que decida o pone ambos y del cliente, en todo caso un más acá, y que el DNI sea opcional o no, porque acuérdense que el paréntesis significa que es un dato opcional. Después, servicio a contratar, por ejemplo. Y ustedes no le van al sistema o al lo que sea, no le van a pedir al cliente, dame la idea del servicio. Esto iría en un almacén de datos en todo caso. Ustedes le van a pedir al cliente que les diga, ¿qué servicio querés? ¿Sí? Y después guardan en un ¿Qué puede almacén. servir a futuro para filtrar? ¿Cómo? El ID. Sí, y el DNI. Ricardo, está bien, pero ahí vos desestructurate Nos un estamos poco. volcando en base de datos, sí. Olvídate de la base de datos. Olvídate. Vete. No tenés base de datos, vos tenés a tu cliente enfrente y le Voy a estás dormir. vendiendo un servicio de internet. ¿Qué le vas a pedir a ese cliente? ¿El ID o el DNI? No, Según, está bien, si- ya está registrado. Si Pero se viene y registró te él dice, por internet, tiene que pará. saber su ID. Espera, Ricardo. Dice, ¿sabes que yo vengo a contratar un servicio de internet? Bien, ¿cuántos megas querés? Es lo que creo que más. ¿O querés una conexión domiciliaria? ¿Querés una O sea, eso es lo que vos le vas a preguntar. No le vas a preguntar, Profe. ¿cuál es el ID del servicio que vos querés? ¿Qué sabe el cliente cuál es el ID del servicio que quiere? No, ¿Entendés o eso no, pero a lo que voy es, por ejemplo, el cliente se da de alta automáticamente, se registra a través de internet. Y el sistema le va a brindar su correo o su número de cliente. El número de cliente se puede tomar como ID. Yo le Está puedo bien, pero pedir yo el ya número estoy de acá. cliente.
Pero ojo, yo estoy acá en el servicio de internet que dice ID del servicio. A este me refería, a este punto. Ok, yo estaba hablando global. Exacto. Estábamos hablando de cosas distintas. Ok. Lo mismo que en la factura. La factura esto ya sería para guardarlo en el almacén. No le vamos a pedir el ID de la factura al cliente porque el cliente no sabe. Ustedes lo que le van a pedir es ID del cliente en todo caso o el DNI. Ahí sí estaría bien. Sí, o sea, todo su dato vendrá a ser. Exactamente. ¿Todo Gracias, sale profe. así el flujo de datos o sería como ponernos un ejemplo cara a cara? Lo que pasa es que, Matías, vos tenés que hacer tu entidad externa que va a tu sistema y ahí están los flujos de datos. Bien, tenés que describir qué hacen esos flujos de datos, qué datos van a correr en ese flujo de datos. Por eso tienen que tener nombre, si no tienen nombre hay un error. Profe, Sí, una Ramiro. pregunta más. Yo ahí al aula subí un sistema, porque yo había hecho uno y después con el tiempo hice otro, porque, bueno, vio cómo es esto, que no sabés por dónde empezar o no, así que va por otro lado. Sí, Yo lo subí es normal ahí. eso. Sí. Si usted después me lo podría ver y más o menos me dice. Bien, Subí el de. les terminamos la clase hoy y el lunes estaré respondiéndole todas las consultas que ustedes, en base a lo que ya publicaron o lo que tengan ahora como dudas, lo pueden ir publicando y lo vamos despejando. Sí, y otra más. Cuando dijimos del proceso, el proceso puede tener, por ejemplo, 2 entradas y 2 salidas, o puede tener 2 entradas y una salida, o 3 salidas. Puede ser, no importa la Está bien. cantidad. Está bien. Espera. Lo que sí tenés que tener en cuenta, Es que sí o sí entre y salga. exacto, que entre y que salga. Puede Está bien. entrar uno y salir uno, pueden entrar 2, salir 1. O sea, el problema es que ustedes tengan en cuenta qué es lo que entra y qué es lo que sale. Perdón, la última que me tengo que ir. El PDF que enviamos, ¿lo mandamos así crudo o comprimido? No, o sea, en crudo porque es un archivo chico. Miren, ¿Con para algún nombre aclarar ya, particular? Ricardo, antes de que te vayas. La presentación del trabajo final va a ser escrita, por eso es en PDF, ¿sí? Van a tener que tener una carátula. Esto es como cualquier trabajo práctico, lo de la carátula. Un trabajo práctico. Bueno, todo eso sí, mi duda es el nombre del archivo. Por ejemplo, cuando nosotros entregamos otras cosas, nos piden, por ejemplo, el número de matrícula y el nombre. Sí, exactamente. O usted Para quiere identificarse ustedes. Dentro, como contenido, obviamente agréguenle una introducción, qué es lo que están haciendo, qué es lo que van a hacer, pónganle una introducción y ahí comienzan, ponen como título nombre de la organización elegida, a qué se dedica la organización y ponen el resumen de las actividades que ya vimos hace un rato. Siguiente punto, ponen diagrama de flujo de datos de contexto, ponen el gráfico, diagrama de flujo cero, ponen el gráfico. No, eso sí, me parece me expresé mal. El archivo, el nombre del archivo. Sí, el nombre del archivo, Ricardo. Va el ID, ya me Ponés tu número de ID, Ricardo. Ok. O sea, poné tu nombre, apellido y le ponés trabajo final y listo. Exacto, no te hagas tanto drama. No, porque, la por idea es que ejemplo, vos identifiques bien tu trabajo. de diseño creo que era, no me acuerdo ya Diseño cuál, nos web. pedía el número, la matrícula, un guión y el nombre y el apellido. Seguí con ese mismo criterio. Perfecto. Bueno, no los molesto más. Va a soñar conmigo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Bien, continúo, chicos, les digo. Van a poner diagrama de flujo de datos 0, ponen el dibujo, después pasamos al diccionario de datos, es esto. Ya les muestro. Ricardo, qué boludo que sos. Shh, chicos. Terminé hace un rato de decir que tengamos cuidado en la forma en que nos tratamos. Bien, entonces, siguiente parte, ponen el diseño de interfaz de entrada, de salida impreso y de salida por pantalla, y entre los últimos puntos comparen qué es mejor para esa organización. Obviamente que ustedes como analistas de sistemas van a decir el desarrollo de un sistema, pero comparen si es mejor un software personalizado, si es mejor comprar un software comercial, si es mejor usar una ASP y por último hacen una conclusión. Esa conclusión siempre
va a tener que tener encarado como ustedes como analistas de sistemas y expertos. ¿Qué recomiendan ustedes para ese cliente? Por más que el emprendimiento sea propio, ustedes hagan de cuenta que es alguien externo y le dicen, bueno, mi recomendación es que se haga el desarrollo por tal y tal motivo. Ese trabajo completo no debe superar las 13 páginas. Y un dato muy importante, porque pasó mucho en desarrollo de sistemas 1, en el examen final, que no admito la redacción por inteligencia artificial. No porque no me guste, no porque esté en contra de las nuevas tecnologías. Simplemente es que la idea es que ustedes aprendan, y si van a utilizar la inteligencia artificial de una forma errónea, entonces no la están sabiendo usar, porque directamente no saben ni siquiera qué preguntarle. No tienen ni idea, porque pusieron cada respuesta que fue más obvio de que fue hecho con una inteligencia artificial, y que no supieron tampoco o no leyeron el material y no tenían ni la más pálida idea de lo que tenían que contestar. Es por eso que si detecto que hay redacción con inteligencia artificial, descarto el trabajo y lo anulo. Luego tengo algunos lineamientos con respecto al tipo de hoja, que sea 4, que tenga márgenes normales, el tipo de letra, el tamaño, y traten siempre, o mejor dicho, siempre tienen que ser de su propia autoría. Ustedes son los que están aprendiendo y la idea es que ustedes puedan desenvolverse como profesionales. Luego van a tener que trabajar solos. Entonces, este es el mejor momento para practicar. En los anexos les doy un pequeño detalle de algunas cuestiones a tener en cuenta para que puedan ir armando. También les dejo publicado en el campus virtual estas presentaciones que tienen detalles. Por ejemplo, en el resumen de la unidad 1 hay algunos errores a tener en cuenta. Por ejemplo, de olvidarse de colocar algún flujo de datos o de colocar erróneamente las flechas. Fíjense que este flujo de datos... Yo hice así, profe. Perdón que le interrumpa. Yo hice así el que le mandé. Así que ahora ya me di cuenta. Exacto. No puede tener solamente entradas, tiene que tener entradas y salidas. Tampoco se pueden conectar almacenes de datos entre sí. Tienen que ser... Y tampoco con entidades externas. Sí o sí, Profe, tiene que ser a una través de consulta. procesos. ¿Sí? Por ejemplo, en un diagrama, ¿se puede relacionar una entidad con la otra? Por No. ejemplo... Negativo. listo. Porque si no, están fuera, ellos son externos. Es como que si dos clientes estén charlando afuera. Ya no es parte de tu proceso. Si vos querés que se comuniquen, creás un proceso en el medio para que se comuniquen. ¿Se entiende? Sí, profe. El nombre tiene que ser para las entidades, mejor dicho, para los procesos, verbo, sustantivo, adjetivo. Para los flujos de datos, sustantivos. Otro dato, no agreguen más de 9 procesos. Con 9 ya es más que suficiente para un DFD 0. Tengan en cuenta el flujo, que no tengan flujos lineales. Miren en este caso. Entran datos, salen datos, suponiendo que es al revés. Va. Al fin y al cabo no hay comunicación entre los procesos. Tiene que haber entradas y salidas, pero que no haya esta conexión lineal. Traten de evitar esto. Y después, que se encuentren balanceados, quiere decir que todos los procesos estén solamente dentro del recuadrito como les había mostrado, y que tengan que tener misma cantidad de entidades externas con el DFD de contexto y misma cantidad de flujos de datos que en el DFD de contexto. Así, mirando rápidamente este dibujo, ¿quién me puede decir cómo sería el DFD de contexto de este diagrama? Y sin almacén de datos, profe, sería. Está bien, pero ¿cuáles serían las entidades externas? Empleado. Voy a agrandar. Empleado. Solo empleado, bien. Está dividido en 2, pero solamente empleado. Para no que no tenga nada. ¿Cuáles serían
el proceso de contexto de este diagrama 0? Pónganle usted un nombre. Calcular el sueldo. Bueno, calcular el sueldo. Sistema para calcular el sueldo. ¿Cuáles serían mejor dicho, los flujos de datos? ¿Y el registro de empleado? No. Fíjate que el registro de empleados está viniendo de un almacén de datos. Horas trabajadas. Horas trabajadas, que entra desde la entidad externa. ¿Y qué otro? Y el único que veo acá, profe. Registro de empleado. Tampoco registro de empleado porque es un almacén de datos. Solamente entradas y salidas de los procesos. ¿Dónde hay otro proceso? Entrada y salida de entidades externas. ¿Dónde está la otra entidad externa? Y ninguna, profe, esa sola. Es esa Un sola. cheque de pago. Exacto, cheque de pago de empleado, el que está acá abajo. Entonces, el DFD de contexto de este diagrama es empleado que tiene un flujo de entrada que se llama horas trabajadas y un flujo de salida que se llama cheque de pago del empleado. Y un proceso, sistema de pago del empleado, o sistema de pagos o sistema de sueldos. ¿Vieron? Que es simple, pero que se desglosó bastante. Mucho problema, profe. No, fíjense que este es mucho más complejo incluso, este ejemplo. Que tiene clientes, tiene más departamentos, pero el otro tenía solamente empleado con un flujo de entrada y un flujo de salida. No lo hagan tan extenso, así no les resulta tan complejo. Bien, el diccionario ya lo vimos, lo que era diseño de entrada y salida ya lo vimos, y con esto creo que vimos un resumen de todo. Directamente voy a sacar a Pablo de la charla. Ya lo advertí anteriormente. Pablo, lo advertí y te pedí por favor que mantengas la cordura. Lamentablemente te voy a sacar de la charla. Bien, chicos, ¿alguna duda? Profe, yo por lo que sé creo que ese no era acá del instituto. O sea, no es acá del instituto. Por eso le está decía antes que empiece la clase que lo saque porque esa gente resta. Ahora, me queda la duda, ¿sabes por qué, Leandro? Porque los correos electrónicos publicados son los que están en el campus virtual. Lo voy a buscar porque entonces quiere decir que nosotros tenemos mal registrado una dirección. Sí, por eso me llamó la atención, porque estábamos consultando y se hacía el langa, ¿viste? Sí, totalmente. O sea, yo no es que le iba a responder o insultándolo o algo, le digo que simplemente que si estaba así que se vaya de la clase. No, totalmente de acuerdo, pero es probable que esa dirección de correo directamente no exista o hay una... O alguien le habrá pasado el link, sencillo. También, es posible. Bien, chicos, ¿alguna duda? No, Matías. Tiene, como les expliqué en el foro, vamos al foro. Tiene práctica y teórica, Matías. Exactamente. Fíjense en el foro de novedades. Está acá explicado que la calificación será de la siguiente manera. Examen final online tipo A o B de acuerdo a su tipo, a lo que tengan que rendir. La nota del examen teórico va a ser de 5 y la nota del trabajo final va a ser 5. Ambas notas se suman. Es decir, que si no presentan el trabajo o no rinden el examen, no les alcanza para aprobar. Profe, una última consulta antes y la dejo ir, ¿no? Sí. Yo preguntaba entonces, porque yo puse de facturas a servicio, puse varias facturas, ¿no? Está mal, pues se tiene que relacionar con el sistema de factura, ¿no es cierto? Sería una flecha, iría al sistema, que tiene varias facturas. Exacto. Esa era mi duda. Sí, Gracias, no profe. se pueden conectar entre entidades. ¿Alguien levantó la mano? ¿Había visto?
Sí, buenas tardes, profesora. Le hago una consulta con la parte teórica del examen. Sí. En el mes anterior nos pasó a varios que no llegamos con Ujú. el tiempo con las preguntas que había que desarrollar. Sí, eso mismo, profe. Eh, Bien, sí, voy a reducir las preguntas en realidad en este examen porque ya ustedes tienen que hacer una parte práctica. ok. Sí, porque eran como 32 preguntas, profe. A mí particularmente me pasó que no llegué a completar todas porque no me dio el tiempo. Bien, No me dio Ariel. el tiempo. Va a ser un Eh, poco menos porque bien, justamente tienen que hacer un desarrollo. bien, perfecto, muchas gracias. No hay por qué, Ariel. Profe, sacando de la materia, le hago una consulta. Hoy en día un analista o un programador, lo que uno quiera llamarlo, ¿cuánto es su sueldo así, sea limpio? Yo le pregunto. ¿Cuánto es él? ¿Cuánto sería el sueldo de un analista o programador, de lo que sea? Le pregunto. Miren, les voy a pasar, esto lo charlábamos generalmente en la práctica final, sobre un sindicato de Buenos Aires. Porque, por ejemplo, profe, si uno ganaría 110 en Buenos Aires, pasa hambre. O sea, no, porque se te va un montón entre un alquiler, la comida. ¿Me explico? No, no, En sistemas y mi jefe es analista y gana muy bien. Gana muy bien. ¿pero en qué zona están? San Isidro, en Buenos Aires. Por Esa es la eso, diferencia. pero Ah, depende si tiene una empresa grande o cosa, pues yo tío conozco gente y la verdad que es lamentable lo que gana un analista acá en este país. igual te estoy hablando de que es un departamento de sistemas dentro de un sanatorio, ponele en mi caso, que no es una empresa enteramente de tecnología, pero gana muy bien. Claro, el desarrollo, Eh, el tipo de trabajo. Sí, o sea, vendió el sistema y le hace mantenimiento. Sí, sí. no, ni siquiera programa. Tiene un programador que ya se va a jubilar y sería yo, el que le sigue. Él solamente, sí, esa es la idea. Él básicamente gestiona los proyectos y gestiona las implementaciones y demás. La verdad es que O no sea, toca tiene un trabajo de equipo, por así decirlo. Exactamente, no Claro, una hace empresa grande. exactamente. Sí, ahí se nota un poco la diferencia en el tamaño de la organización. Sí, porque vos ponete a Sí, pensar si uno solo, profe, sí, pobre. muchas veces si se largan solos, bueno, dependiendo, freelance está a bastante buen precio también. Hay que animarse. Esperen que ¿A estoy usted, profe, qué le gusta buscando. más, la programación o qué le gusta más, el software o Yo me hardware? dediqué más a la parte de educación. Por eso no, a ver, nos dividimos acá en la institución quienes están dedicados a la programación, quienes están dedicados al diseño, a la base de datos. Entonces nos fuimos dividiendo. Lo que siempre le digo a mis alumnos es que esta carrera o esta profesión es demasiado amplia. Sí. Hay que enfocarse y de elegir un camino y seguir para adelante en ese Yo camino. capaz que me estaba volcando para mantenimiento de servidores. O sea, eso a mí me Totalmente. encanta. Y es algo que es Todos muy van para ahí. escaso también. ¿Cómo, Ariel? Todos van para ahí o todos quieren ir para ahí. Sí, pero Porque hay Por escasez. ejemplo, yo creo que programar... Ah, hablado, Mari, perdón. no iba a hacer una consulta a la profe si, por ejemplo, en la parte de educación, habilita también para los secundarios, aparte de No, de las no, universidades o el terciario. no. A ver, este título no les va a habilitar ni para el secundario ni para el universitario. Ustedes van a ser analistas de sistemas, son profesionales. Si quieren dedicarse a la educación, van a tener que hacer la complementación con un profesorado. Hoy en día están mucho más exigentes las instituciones y están pidiendo justamente que tengan títulos de profesores, más que nada por la parte pedagógica. Un profesional Claro. puede ser un buen profesional, no quita que sea un buen profesional, pero puede ser que no pueda transmitir correctamente los conocimientos. Sobre todo, esto es sin ofender a nadie, ¿no? Pero díganme si no es cierto. Los que tienen este perfil o los que tenemos el perfil tecnológico, generalmente nos cuesta, particularmente a mí, escribir o hacer textos, porque nos vamos a los
como estaba Ricardo, directamente a la base de datos, ¿sí? En muchos casos les cuesta la comunicación o el intercambio con el resto de personas o lo que sea de organización. Generalmente se trabaja muy a lo tecnológico y muchas veces ese perfil muy tecnológico genera una barrera a la hora de transmitir el conocimiento, y es por eso que justamente en muchos lugares no van a admitirles con el título de analista de sistemas trabajar en educación. No quiere decir que existan lugares que sí, porque hay casos en donde hubo escasez de profesionales o de profesores del área y se tomaron a profesionales. Pero ya les digo, como recomendación, no dediquen este título a la educación. Si quieren dedicarlo a la educación, compleméntenlo con una carrera de educación. Bien, chicos, creo que esto sería todo. Si les quedan más dudas, pueden consultarlos en el foro. Les dejé las presentaciones publicadas. Y bueno, les deseo muchos éxitos en el examen y nos estaremos encontrando en cualquier momento. Muchísimas gracias, profe, que tengan muy buen fin de Gracias, semana. profe. Gracias igualmente para ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Chau, Hasta chau. luego. Hasta luego. Que tengan buen fin de.